Bienvenidos a la sesión del tutorial de virtualedo.es. Empezamos una serie de circuitos con diodo Zener, cálculo de intensidades y voltajes. Y este circuito que he encontrado se llama Delay Power Supply, retraso en la fuente de voltaje. Y la idea es, tenemos aquí 12 voltios, una fuente 12 voltios, una resistencia 27K y un condensador de 100 microfaradios electrolítico. Y aquí, antes del Zener, utilizaremos primero este transistor, es un transistor NPN BC547, los tres son BC547, pero estos dos están colocados en posición Darlington, el emisor de uno a la base del otro y los colectores unidos. Y en cambio este transistor, que también es NPN, el emisor, la flecha hacia afuera, está puesto al revés. Está conectado el emisor, que normalmente va conectado a negativo, y el colector a positivo. Aquí tenemos el emisor a positivo y el colector a negativo. Aquí tenemos un transistor NPN con el colector base y emisor. Normalmente conectamos la base y el emisor, polarizamos directamente, positivo en la base y negativo en el emisor. Aquí positivo y aquí negativo, y luego conectamos positivo la base y negativo el emisor. Entonces esto pone en marcha el transistor y permite que pase una gran corriente. Aquí en cambio este lo tenemos al revés. Vamos a ver, en este lo que hemos hecho ha sido polarizar. El emisor va al positivo, el emisor va al positivo, y en cambio la base que irá conectada a negativo, o sea que está polarizado al revés, polarizado a la inversa. Por lo tanto, un diodo en principio no conduce si está polarizado a la inversa, salvo que haya un voltaje de ruptura que sea superior a esta oposición, que esto es lo que vamos a ver. Entonces ponemos en marcha este circuito y lo que sucede es este transistor, para que esté en on, tiene que haber una intensidad base emisor y 0,7 voltios de caída. Este transistor, para que esté en on, tiene que estar lo mismo. Y este de aquí tiene que haber un voltaje superior al de ruptura, al de que el conduce en contrario, en inversa, para que se ponga en marcha. Esto para que se ponga en marcha este, que pone en marcha este y este pone en marcha este. Si están los tres en marcha, ya habrá la gran corriente colector-emisor que venga y encienda el LED. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Primero la corriente viene por aquí, resolución de 47K, y lo primero que siempre hace es cargar, el sitio más fácil es cargar el condensador. Carga el condensador 100 microfaradios, una resistencia 27K, tarda más o menos y va cargando hasta 12 voltios. 1 voltio, 2 voltios, 4 voltios, 6 voltios, 8 voltios, 10 voltios, 12 voltios en principio. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede luego en la realidad y vemos que una vez, a partir de determinado momento, el LED se enciende. O sea, si el LED se enciende, quiere decir que aquí ya empieza a haber una intensidad base emisor que pasa por este circuito, por esta cascada. Entonces miramos los voltajes y nos sale aquí caída voltaje 0,7 voltios, voltaje entre la base esta y tierra, entre esta y esta es 1,4, el doble, que ya es normal, 0,7 aquí y 0,7 que caen aquí, pues aquí hay 1,4. Vamos a hacerlo los absolutos, digamos, en violeta. Aquí tengo 0,7 voltios, aquí tengo 1,4 voltios, y aquí en cambio mido y me salen 9 voltios. Aquí tengo 9 voltios. Juan, 9 voltios y esto está encendido. Caída de voltaje entonces aquí es 0,7, 0,7 menos 0,7, 0. 1,4 hasta 0,7, 0,7 también. Son un diodo PN polarizado normalmente, o sea 0,7. En cambio aquí de 1,4 a 9 van 7,6 voltios. Resulta que 7 y 1, 8, 6 y 4, 10, 9 voltios. Aquí la caída de voltaje es 7,6, 9 voltios y esto está en 9 voltios. Aquí hemos dicho que el condensador este se carga hasta los 12 voltios. Bueno, 12 voltios si no hubiera nada que aquí le quite corriente. Y efectivamente resulta que cuando esto llega a 9 voltios, o sea, no llegará a 10 y 12, al llegar a 9 voltios es un voltaje suficiente para vencer la ruptura de este diodo a la inversa, y entonces ahora ya pasa la corriente por aquí, que conecta este de aquí y este conecta este de aquí. Una vez ya esto funciona en cascada y están estos en on, pues lo que hace es la corriente ya entonces viene por aquí,
pasa, atraviesa el diodo del LED y atraviesa tanto un transistor como el otro. Y tenemos pues eso, que a partir se ha ido cargando. Power delay es retraso, o sea, tarda, vamos a suponer que tarda 5 segundos en cargarse hasta 9 voltios, es el tiempo que tarda en encenderse el LED. Y una vez ya ha llegado a 9 voltios, se mantiene el voltaje aquí en 9 voltios y mantiene el LED encendido. Pero hemos dicho que ahora vamos a hacerlo con un Zener, o sea, aquí este transistor a la inversa, digamos, emisor base, equivale a un Zener. Igual, aquí está polarizado a la inversa y sabemos que para este Zener conduzca, cogemos uno de 5 voltios, un Zener de 5 voltios, aquí la caída es 0,7 y aquí la caída sigue siendo 0,7. ¿Qué voltaje habrá aquí ahora con este Zener? Pues 0,7. Aquí habrá 0,7 voltaje. Si medimos de aquí a aquí, aquí medimos de aquí a aquí, me sale 1,4 voltios, el doble, 2 caídas de diodo, y aquí en cambio me sale 5 más 1,4, me salen 6,4 voltios. Mido aquí y me sale 6,4 voltios desde el cátodo del diodo Zener a tierra. Aquí tengo 6,4 voltios. ¿Qué hará ahora el circuito? Antes se cargaba hasta 9 voltios en este. Pues aquí llega aquí y en cuanto esto se vaya cargando, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 5 voltios, 7 voltios, 9 voltios, al llegar a 9 voltios ya se para, se bloquea porque el voltaje aquí, como esto está en paralelo, esto con esto, tiene que ser el mismo voltaje. Si llega a 9 voltios se queda aquí. Perdón, ahora antes llegaba a 9 voltios y ahora llegará a 6,5 voltios. Al llegar esto a 6,5 voltios, aquí ya se quedará bloqueado y ya no subirá más el voltaje. Esto está en paralelo con esto. Si por la derecha caen 6,5 voltios, por la izquierda también. Y hará lo mismo que antes, simplemente que ahora el retraso en el encendido será menor porque llega antes a los 6,5 voltios que en el otro caso.